Mil mensajes. Hoy estamos con el número 150, el 150. Y el número 150 nos trae un mensaje que puede parecerle muy extraño a algunas personas, a otras no, porque a lo mejor han tenido esto como experiencia propia o de una persona cercana. Y es el miedo a ser deseado. Es decir, ustedes se pueden preguntar, la gente extrañada por este mensaje, y porque una persona va a tener miedo a que la deseen los demás. Y realmente aquí entran muchas cosas que es lo que queremos dejar como este mensaje. ¿Por qué? Porque de repente es mucho más frecuente de lo que podemos imaginar. Y muchas personas que están muy solas, que no tienen pareja, que no tienen una compañía frecuente, porque no es únicamente en sexo, puede ser el deseo de ser un buen compañero de fiestas o un buen compañero para cualquier otra situación placentera que no tiene que ser necesariamente sexo. Bueno, de repente tienen miedo a ser deseadas como compañeros, como compañeras, como amantes, y realmente esto nos lleva a algunas reflexiones. La primera reflexión es, y vamos a tratar de trabajarlo en la justificación, que justifica el porqué de estas conductas en algunas personas, y luego trabajar la legitimación, es decir, el para qué sucede, qué se obtiene con esto, y también y sobre todo remarcar en el cómo lo hacemos muchas veces en la vida cotidiana, porque aquí podemos descubrir algunas trampas que hay veces que nos mete nuestra personalidad o nos mete la cultura para abordar estos temas tan importantes como puede ser el generar deseos en los demás. Deseos que ya repetimos, pueden ser de tipo sexual o pueden ser de cualquier otro tipo placentero. Realmente, cuando averiguamos la justificación, el por qué la gente siente miedo a ser deseada, nos encontramos varios aspectos. El primero es el miedo. El miedo a, por ejemplo, el miedo por no tener o creer no tener una suficiente educación, vamos a colocar el caso del sexo, una adecuada educación sexual que les permita sentir que tienen un buen desenvolvimiento en el área. Y esto entonces hace que la gente, para no enfrentarse a esto, probablemente va a ser alguna de las conductas que nosotros vemos frecuentemente la gente hace para no ser deseada. El miedo es un factor fundamental. Ese miedo que se puede profundizar un poco y a lo mejor tiene relación en algunos casos y en otros no, a la sensación de pecado con que ha formado parte de nuestra civilización todavía, a todo lo que es placer y específicamente a todo lo que es sexo y sexualidad. Cuando la gente siente que, por ejemplo, tener unas relaciones sexuales, si no se cumplen unas determinadas características muy específicas, resulta pecaminoso, entonces la gente tiene miedo a hacer pecado o a hacer un pecado a través de generar deseos que después no sabe cómo manejar. Y esto entonces nos lleva a esta parte que resulta muy interesante, muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que entonces hacen unas conductas específicas para no ser deseadas y tener un cartelito aquí que todo el mundo lo lee, no estoy disponible, en este caso sexualmente, por esta sensación de pecado, de que al creer que van a cometer un pecado, realmente entonces intentan evitarlo a toda costa. Esto podrían ser dos causas, hay muchísimas más, en la justificación del miedo a ser deseado. Por otra parte tenemos la legitimación, el para qué lo hace la gente y que por supuesto tiene mucha relación con la justificación. Entonces el para qué hace la gente el miedo a ser deseado, para qué lo pone en acción, a lo mejor inconscientemente, para entonces salvarse de las relaciones pecaminosas, para no entrar en pecado, para no hacer pecar a otros, para inclusive para no enfrentarse
a lo que le genera tanto miedo, para no entonces, como una demostración de una gran cobardía o de una gran, sí, cobardía para no enfrentarse a lo que le tienen miedo, y entonces vamos viendo que aquí se van entretejiendo muchas causas de las cuales estamos hablando, las fundamentales. Y entonces aquí lo importante es el cómo la gente activa ese miedo a ser deseado, que a lo mejor no está consciente, a lo mejor es algo muy inconsciente, y uno lo ve, por ejemplo, en personas que tienen un gran descuido de tipo personal, personas que inclusive con una gran juventud, inclusive con una gran belleza, con un gran atractivo, intentan esconderlo por completo y lo pueden hacer a través de un descuido personal o pueden hacerlo inclusive a través de algo que hemos encontrado en la práctica clínica muy frecuente. Lo hacen a través del sobrepeso. Es decir, me dicen y le dice la mente a esta persona que no puede generar deseos, entonces va a engordar y va a afearse de una manera evidente para no generar este deseo, para no ser fuente de los deseos, en este caso que estamos hablando sexual, pero pueden ser también otras situaciones no sexuales, y entonces la gente comienza a engordar, a afearse, que es una conducta muy llamativa. En otros casos, este miedo trasciende la conducta y entonces encontramos personas, tanto hombres como mujeres, que siendo muy atractivos, cuidándose mucho, usan, es decir, casi tienen un elemento muy seductor en esa capacidad para llamar altamente la atención, pero racionalmente no querer ser deseados. Y esto genera también una conducta muy importante en los demás seres humanos y sobre todo aquellos que caen en esta trampa seductora, que a lo mejor no está a nivel consciente, a lo mejor es una trampa en el cual la persona quiere levantar, generar deseos en la otra parte para satisfacer el ego o satisfacer parte de esa valía y esa autoestima personal, en este caso la capacidad de poder levantarse a la otra persona, pero también entra en juego entonces el juego del poder, de la seducción, que después que se levanta la otra persona o se seduce a la otra persona, después no se le permite más nada, traspasar más nada. Y esto generalmente es muy llamativo y esto podría ser incluso calificado como una seducción de doble mensaje, es decir, te levanto, te voy a seducir, pero no pasas de ahí, y esto vuelve que la persona realmente pueda generar inclusive, y en algunos casos se generan unas grandes obsesiones por parte de seres que caen bajo esta trampa de seducción, de levantar, de seducir, pero no de proseguir en esta acción, y realmente van a generar mucho daño. Y por esto yo creo que es importante, aparte del autodaño que se puede hacer la persona a sí misma, con conductas de mucho afeamiento, conductas de angustia, conductas de... Hay gente que trasciende la seducción con todo el afeamiento, con toda la gordura que puedan tener y resultan ser muy atractivos, inclusive sin la menor intención de seducir, pero que en el fondo van a vivir una especie de contradicciones internas tan importantes, tan grandes, que pueden llamar la atención. Esto más o menos es este número, el 150, que es un número, es un mensaje bien extraño, pero muy importante para que nosotros nos preguntemos, ¿somos realmente entes que nos gusta generar deseos en los demás, sexuales o no sexuales, que nos intentamos llamar la atención, que intentamos hacer cualquier cosa y que al mismo tiempo, si no estamos conscientes, generamos una relación de doble vínculo, es decir, generamos seducción y al mismo tiempo paramos a la otra parte cuando ya están seducidos? O una persona, por ejemplo,
y de hecho, y lo vuelvo a repetir, es muy frecuente cuando hacemos estas conductas realmente y engordamos, nos afeamos para no ser atencionales, para no ser atractivos, y esto generalmente va a tener un costo tanto en la persona como en las otras personas que están sometidas a estos mensajes. Hay que tener mucho cuidado detrás de cada gordura de un niño, por ejemplo, puede estar un mensaje de los padres a que con sus miedos, a que esa persona cuando crezca se vuelva muy seductora, o sea, muy placentera, o sea, muy erótica. Entonces, un buen control es darle mucha comida para que engorden y así asegurar que no van a llamar tanto la atención y sobre todo no van a ser unos grandes seductores. Todo esto es inconsciente y esta es nuestra misión de decir algunas cosas de estas dentro de estos 1000 mensajes para que lo pensemos, lo reflexionemos. De esto depende mucho el bienestar, la felicidad, el placer, la dicha, la alegría de muchísimas personas, inclusive de personas que amamos. Cuando nosotros revisamos esto del miedo a ser deseado, entonces comenzamos a ver toda una serie de elementos que pueden estar. Ahora, nosotros estamos aquí y en el fondo tenemos un hermoso cuadro de Juan Carlos Díaz Méndez. Juan Carlos Díaz Méndez es el pintor de este rostro que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte, en la avenida Los Mangos, en la urbanización La Florida. Y ahí puede estar con los pintores, muchas veces están ellos, y compartir una grata conversación, un diálogo, inclusive debates con estos artistas, porque realmente se la pasa muy bien. Aquí lo dejamos con este hermosísimo rostro de Juan Carlos Díaz Méndez. Será hasta el próximo mensaje.